Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Comencemos. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, una proteína que está presente en el trigo, centeno y cebada. Esta es una condición crónica y, de acuerdo a la Fundación Convivir, tiene las características de una enfermedad autoinmune. Además, impide la correcta absorción de vitaminas, minerales y nutrientes, provocando graves problemas de salud. El único tratamiento es una dieta libre de gluten. ¿Qué dicen los especialistas de esta enfermedad? Revisemos. La enfermedad celíaca es una enfermedad que da principalmente síntomas intestinales, gastrointestinales, pero puede dar síntomas también de otros tipos. ¿Ya? Se caracteriza principalmente por dolor abdominal, diarrea, hinchazón o meteorismo, como le llamamos más en medicina, y esto se produce cuando la gente come gluten. El gluten está en la cebada, en el trigo y en el centeno, principalmente. Por lo tanto, la mayoría de las cosas que comemos, el pan, tallarines, tiene gluten. La prevalencia en Chile se supone que va entre un 0,5 a 1% de la población. Pero sin embargo se sabe que está súper subdiagnosticada. Es una enfermedad que se dice que es un iceberg, en el cual solamente conocemos la puntita del iceberg, y toda la gente que está abajo, todavía con algunos síntomas muy inespecíficos, todavía no llegan a tener el diagnóstico. Yo te diría que la conciencia de la enfermedad ha ido aumentando en el tiempo. Absolutamente, yo creo que hace unos 10 años poco se conocía, pero ya cada vez más entre la gente, digamos. El diagnóstico se conoce hace tiempo, pero cada vez ha sido más como conocido por la gente. La gente ya sabe lo que es el gluten, le suena. Es importante no comer nada, ni siquiera trazas, ni siquiera poquitito. Entonces la gente que tiene enfermedad celíaca sabe que tiene que comer todos los alimentos que no tengan ni siquiera traza, ¿ya? Y ahí hay páginas web que ayudan a saber identificarlos, etc. Lo más complejo es que, bueno, uno vas a tener muchos síntomas gastrointestinales. Además de eso, puedes tener mala absorción de los nutrientes y de vitaminas, todo eso. Y aparte de eso, si tú te mantienes comiendo gluten, a pesar de tener enfermedad celíaca, puedes llegar a tener un linfoma, que es un tipo de cáncer. Claro, la alimentación es clave ahí, porque imagínense querer comer una marraqueta, sopaipilla, empanada o alguna torta para su cumpleaños y que ese alimento cause un daño perjudicial a su salud. Eso es lo que viven a diario las personas con enfermedad celíaca si es que no comen los productos especiales. Conocimos el caso de Camila Tovar, quien nos contó sobre su diagnóstico y el giro que le dio a su vida. Miren. Camila Tovar es emprendedora, la cara visible de MyFoods, una empresa que fabrica mezclas libres de gluten, como pan, repostería, empanadas, helado, pizza y más. Y todo a un precio asequible. La idea llegó para solucionar un problema: estrés, colon irritable y otras dificultades de salud. Durante 20 años sufrió de diagnósticos cerrados. Llegué a bajar 10 kilos en un mes. Eso fue como lo más como complicado que fue la enfermedad, y más los dolores, los cólicos, los dolores articulares, y no sabían qué tenían, ¿verdad? Recién en 2011 llegó la respuesta: enfermedad celíaca. De ahí en más, un giro en su vida. Ahí fue un cambio, pero del cielo a la tierra, porque no es una condición que te digan tienes que tomar un medicamento o inyectar cada cierto tiempo también un medicamento, sino que era cambio de la alimentación o te mueres. Actualmente son 80 millones de personas en todo el mundo que padecen de enfermedad celíaca. Y uno de los principales problemas es que los alimentos libres de gluten son un 40-60% más caros. ¿Qué partes del cuerpo se ven afectadas? Afecta a la tiroides, afecta a nivel de cabeza, por ejemplo, dolores de cabeza. Hay personas que sufren de muchas náuseas, de acidez, de reflujo, de hinchazón, ¿cierto? Y también problemas a nivel osteoarticular. Hay mayor cantidad de pacientes con osteoporosis también. Se relaciona con la diabetes tipo 1 también. O sea, no es una enfermedad por sí sola, sino que afecta a muchos órganos. El único tratamiento es la dieta libre de gluten. Muchas veces una persona con enfermedad celíaca come algún alimento con gluten. ¿Qué hace este alimento? Hace de que nuestra barrera a nivel de intestino se forme como una tabla, ¿ya? Las vellosidades a nivel intestinal tienen que estar moviéndose, ¿cierto? Como pelos, ¿ya? Cuando hay enfermedad celíaca y la persona consume gluten, se ponen como una tabla y eso hace de que no absorbamos nutrientes. ¿Y si no se respeta esta dieta?
Efectivamente, si es que nuestros pacientes consumen gluten ya o trazas constantemente, los exámenes aparecen malos, aparecen altos estos anticuerpos, ¿cierto? Aparecen malas las biopsias, constantemente a largo plazo hay una mayor posibilidad de tener algún tipo de cáncer gastrointestinal. Camila lleva 7 años con MyFoods. Hoy mira hacia atrás y abraza su pasado. Y es que brinda soluciones que mejoran la calidad de vida de miles de personas, entregando algo tan simple como saciar el rico antojo de unas sopaipillas, un brownie o incluso galletas navideñas, sin privarse de la posibilidad de disfrutar de un momento. Siempre hay alternativas. Y para profundizar, como siempre, en Vida y Salud, estamos con el doctor Alberto Espino, académico del Departamento de Gastroenterología de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. A usted por estar con nosotros para aclarar diferentes dudas respecto a lo que ocurre con quienes tienen enfermedad celíaca. Primero, ¿cómo se diagnostica esto? ¿Y a qué elementos yo tengo que poner ojo al momento de sospechar que podría tener esta enfermedad? Bueno, la enfermedad celíaca se diagnostica con la suma de varias cosas. Primero, ya algo se adelantó en la nota que se mostró en el video. La clínica, desde el punto de vista clínico, hay varios tipos de enfermedad celíaca. Hay una que se llama clásica. Y clásica habla porque clásicamente son los síntomas digestivos. ¿Ya? Estamos hablando principalmente de dolor abdominal, hinchazón, puede haber presencia también de diarrea. Por eso que se le llama más bien como digestivo clásico. Pero también hay unas manifestaciones que son extraintestinales, que esas son las más complejas a veces y esas son las que pueden a veces hacer la confusión con la enfermedad. ¿Ya? Entonces, esta tienen directa relación algunas con el daño que se genera en el intestino y con la mala absorción de algunos nutrientes, destacando, por ejemplo, la anemia. Hay pacientes que tienen anemia y no tienen ni idea por qué tienen anemia y la causa una enfermedad celíaca. O también puede generar daño también el metabolismo óseo, estamos hablando de osteopenia, osteoporosis. También hay una gama de otras manifestaciones intraintestinales, infertilidad, se asocia a enfermedades como hipotiroidismo, por ejemplo. Wow. Entonces, también hay manifestaciones que son neurológicas y psiquiátricas. Por lo tanto, por eso que se le habla muchas veces de esto como una enfermedad camaleón, que tiene un espectro bien amplio. Ahora, una vez que tenemos una sospecha clínica, es muy importante no comenzar con una dieta libre de gluten de entrada. Yo creo que ese es el principal mensaje. ¿Por qué? Tenemos que hacer la confirmación de la enfermedad. La confirmación implica medir anticuerpos en sangre. Eso le iba a preguntar, Sí. Los exámenes. Los exámenes. Ya. Los exámenes, la verdad que hoy día son bastante simples de acceder. Son principalmente serología, son anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomicio. Esto en general tienen una muy buena sensibilidad, o sea, tienen una muy buena capacidad de hacer el diagnóstico. Y si una vez que tenemos positividad de esto, debemos hacer aún una mejor confirmación con una endoscopia digestiva y con biopsias duodenales. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para evaluar el daño, la atrofia, esta Perfecto. destrucción de las vellosidades que se generan. Ajá. ¿Y tiene prevalencia hereditaria? Sí, eso es una buena pregunta. Cuando me enfrento a los pacientes con enfermedad celíaca, uno de los temores es decir, bueno, esto va a afectar o no a mis hijos, por ejemplo. Efectivamente, hay una asociación hereditaria. Esto fluctúa entre un 10 y un 15%. O sea, es importante el antecedente, pero tampoco significa que todos los hijos van a ser celíacos. Eso también es importante para tranquilizar. No, yo creo que acá es un tema estadístico. O sea, si tú me preguntas si alguien tiene, no sé, 3, 4 niños, a lo mejor un niño podría hacerse, pero no todos. Ya. Tampoco hay que sobrereaccionar. Lo que sí hay que estar presente es que si uno tiene enfermedad celíaca, tal vez tiene que estar atento a si el hijo presenta algún síntoma sugerente, tanto de estos clásicos que te mencionaba o estas manifestaciones extraintestinales, y ahí obviamente conversarlo con su médico o con el pediatra que está viendo al niño también. ¿Y se puede manifestar en cualquier edad? Sí, se puede manifestar a cualquier edad. La mayoría de los diagnósticos de enfermedad celíaca son en adultos, sobre un 70% después de los 15 años, para que nos hagamos una idea. Okay. Pero el rango etario es bien amplio. Tenemos un pic en la infancia y tenemos también diagnóstico de enfermedad celíaca en pacientes ya adultos mayores, hasta sobre los 80 años. En promedio en Chile, hay varios datos chilenos, pero sería interesante, aproximadamente 42 años es la edad promedio de diagnóstico de enfermedad celíaca.
Y respecto al tratamiento, porque claro, usted decía es muy importante diagnosticar primero, ¿no? Estar seguros de que es eso. Y respecto a la alimentación, que finalmente es el elemento clave aquí para poder llevar de mejor manera esto. ¿Qué recomiendas y cómo empezar a hacerlo? Porque si llevabas una vida comiendo muy normal y de todo, cambiar de la noche a la mañana me imagino que también es un golpe fuerte, ¿no? No es fácil, es difícil. Claro. Mira, en general yo creo que aquí hay varias claves. Uno, educación. Ya. Tenemos que conversar con los pacientes y explicarles muy bien en qué consiste la enfermedad. Ajá. Porque esto, la implicancia de hacer adecuadamente la dieta libre de gluten tiene recompensas positivas. ¿Cuáles son las recompensas? Al retirar tú el gluten, el paciente empieza a la semana a sentirse mejor, la gran mayoría. Y empieza a darse cuenta de que empezó a recuperar su calidad de vida. O sea, una buena dieta libre de gluten se asocia a una buena calidad de vida. O sea, la persona nota que se empieza a deshinchar, se acaba la diarrea, se acaba el dolor abdominal, esa anemia que llevaba años empieza a reducirse, etc. Y creo que eso es importante transmitir y que es un proceso también lento, no es brusco. Eso. Lo otro, porque digo educación, es muy importante que todos los pacientes con enfermedad celíaca conozcan bien su condición, que aprendan a comer de una forma diferente. Y ese es lo más complejo, porque educarse en cuanto a cómo acceder a estos alimentos, que tienen que estar bien rotulados, por cierto. Hoy día el acceso a los alimentos es mucho mejor que hace 10 años atrás. Sí, se ha masificado. Se ha masificado y eso es una buena noticia. Exacto. Sin embargo, sigue siendo caro. Sí. Y ese también es un desafío. Es un desafío, porque la canasta celíaca, hay varios trabajos, pero en general, para que nos hagamos una idea, es casi 3 veces más caro que una canasta no celíaca. Lo cual, eso también tiene una implicancia relevante. Sin duda. O sea, le pega al bolsillo. O sea, la enfermedad celíaca en ese sentido es muy importante. Por la misma razón, tenemos que ser bien precisos si le vamos a dejar dieta libre de gluten a alguien. Tenemos que estar muy seguros. No vamos a dejar a una persona comiendo por largo plazo sin gluten y comiendo caro. Debe haber gente que abandona también, ¿no? Los tratamientos. Sí, es una de las causas. Nosotros también tuvimos un trabajo ahora en la pandemia y que nos dimos cuenta que una de las razones por las cuales la gente no adhería bien la dieta era el tema de costos. Claro. Doctor, ¿y qué preguntas les hacen los pacientes al momento de ser diagnosticados como la duda más recurrente cuando deben enfrentarse a una enfermedad celíaca? Bueno, hay muchos temores, hay muchos miedos porque hoy día si uno busca en internet, claro, escucha la palabra de que me puede dar cáncer, que eso es. Y yo quiero tranquilizar a los pacientes que me estén escuchando, porque efectivamente es real, o sea, el tener una enfermedad celíaca no diagnosticada y no bien controlada se asocia a complicaciones. Claro. Efectivamente uno puede tener anemias prolongadas, daños neurológicos, daños, como te decía yo, a nivel del metabolismo óseo, pero también mayor riesgo de cáncer, sobre todo cáncer a nivel de intestino delgado. Pero ¿cuál es lo positivo? Que si se diagnostica a tiempo, si se realiza un buen tratamiento, bien controlado, eliminamos el gluten, porque esto es acompañar, esto es una carrera a largo plazo. Si uno se va limpiando de este gluten, va mejorando, ¿no es cierto?, su metabolismo, la verdad de que esos riesgos también se van aminorizando. Y yo creo que eso es lo que hay que transmitir, o sea, no hay que vivir con miedo, o sea, si se ordena, hay un premio al final, en ese sentido, que va a recuperar calidad de vida y va a reducir estas potenciales complicaciones que están descritas y que por supuesto asustan a nuestros pacientes. ¿Hay algún tratamiento que se esté estudiando, doctor, en relación a esta enfermedad que vaya más allá, por ejemplo, de lo que estábamos conversando de la alimentación? Eso es una buena pregunta. Yo hasta el día de hoy, yo quiero ser bien prudente, hasta el día de hoy, por lejos, la dieta libre de gluten estricta es la piedra angular. Perfecto. Asociada además a una buena suplementación de nutrientes, porque hay pacientes que además tienen déficit de muchas otras nutrientes, por lo tanto es importante que sea muy bien ordenado, tiene que tener un control con nutricionista, con un gastroenterólogo idealmente, y ese es como el tratamiento. Sin embargo, hay bastante investigación, hay una lista enorme de fármacos en desarrollo y que espero que en los próximos años den de alguna forma nos puedan ayudar a complementar, claro, ¿no es cierto?, al tema de la dieta libre de gluten, que es difícil de hacer, ¿ya?
pero en general sí, se está trabajando. Yo sé que hay algunos estudios preliminares que no han sido tan exitosos, pero hay varios que están en curso, así que creo que a lo mejor en los próximos años sí podemos tener noticias positivas. Alberto, para ir cerrando, sé que se viene un cuarto simposio internacional de enfermedad celíaca, que está organizado por la Universidad Católica. Cuéntenos de este evento, porque sé que hay personas muy interesantes que pueden aportar también desde su visión a lo que muchas personas viven. Bueno, tú me preguntaste algo. Para mí lo más importante en una enfermedad crónica, esto en general en medicina, es la educación. Eso. Cuando un paciente tiene una enfermedad crónica tiene que saber mucho de su enfermedad, porque además puede apoyar a otros pacientes, y eso quiero destacarlo. Hay agrupaciones, hay grupos de pacientes, tú lo ves, el apoyo en redes sociales es muy importante. Porque cuando uno le dice voy a tener enfermedad celíaca o tiene enfermedad celíaca, uno quiere conocer otras experiencias. Yo también quiero destacar eso. En Chile, por ejemplo, está Coacel, está Fundación Convivir, y ahí un poco a lo que tú me preguntabas. Bueno, Fundación Convivir, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, está celebrando sus 20 años también de trabajo, ¿no es cierto?, en ayuda del conocimiento y el apoyo a los pacientes con enfermedad celíaca. Bueno, en ese contexto, este es un simposio internacional que se va a hacer en el Centro de Extensión el martes 12 de diciembre, va a ser todo el día, y tenemos un selecto grupo de invitados, tanto de gastroenterología, de nutrición, de psicología, del Ministerio de Salud, y tenemos un invitado internacional de lujo también, el doctor Peter Green, que es un destacado investigador en enfermedad celíaca, que es de la Universidad de Columbia, que ha participado en mucha investigación y que de hecho va a tener una charla de estos nuevos fármacos también. Así que dejamos invitados. Todos invitados, tenemos harto, de hecho, es gratuito. Es gratuito. Sí. Ya tenemos harto interés, tenemos muchos registrados. Los pueden revisar en las redes sociales de Fundación Convivir y también de la Facultad de Medicina UC. Bien, doctor Alberto Espino, académico del Departamento de Gastroenterología de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más vida y salud. Posible hacer un pronóstico en esta elección. La participación electoral, exactamente 8.360.000 personas que votaron. Este 2023, las decisiones importantes de nuestro país se viven minuto a minuto y en todas sus caras. con un amplio despliegue en terreno. En todas nuestras plataformas y con análisis en vivo de los resultados. Para que tengas la mejor cobertura. En este día trascendental para Chile. Plebiscito constitucional de salida. Tú decides el futuro de Chile. Domingo 17 durante todo el día por el 13 y todas nuestras plataformas. Te corto y te lo mando al tiro. Ya, pues mamá, despégate del celular, tengo hambre. Ya, mi amor, si es que es trabajo urgente. Ya, pues péscame, po. ¿Me estáis cobrando sentimiento? Sí. ¿Te cobran por todo? Abre la cuenta corriente de Banco Falabella que no te cobra por nada. Y además te da beneficios y descuentos. Únete al Banco de los Genials. Hola, soy yo, tu piel seca. Y necesito decirte algo. Las ceramidas de CeraVe ayudan a restaurar mi barrera natural y mantener la hidratación hasta por 24 horas. CeraVe, marca número 1 recomendada por dermatólogos para pieles secas. Apto para bebés y toda la familia. Te corto y te lo mando al tiro. Ya, pues mamá, despégate del celular, tengo hambre. Ya, mi amor, si es que es trabajo urgente. Ya, pues péscame, po. ¿Me estáis cobrando sentimiento? Sí. ¿Te cobran por todo? Abre la cuenta corriente de Banco Falabella que no te cobra por nada. Y además te da beneficios y descuentos. Únete al Banco de los Genials. ¿Y si esta Navidad ponemos la magia al centro? Armemos el arbolito y llenémoslo de magia. Escuchemos villancicos, pero pongámosle onda. Llenemos de magia las compras navideñas con la ruta del regalo. Sumemos un puesto más para el amigo que vive solo. Usemos el suéter aunque haya 30 grados y pedalemos iluminando la Plaza Mágica. Ven a Mall Plaza y esta Navidad pongamos la magia al centro. Mall Plaza, nuestro centro eres tú. ¿Necesitas una ayuda? Super Avance Banco Falabella se deposita súper rápido en tu cuenta.
Llévate hasta 40.000 CMR puntos pidiendo desde 3 millones en la app, solo hasta el 8 de diciembre. Pídelo desde la app o en bancofalabella.cl. Contigo la voz alzaremos, ya no más, no queremos que nos callen, ya no más. Ya estamos de vuelta en Vida y Salud. Les quiero contar que una mujer en Uganda fue madre de mellizos a los 70 años. Se sometió a un tratamiento de fertilización in vitro con ovodonación. Más allá de lo llamativo, el caso pone en el debate la necesidad de tener normativas para la reproducción asistida. En esta nota revisamos cómo funciona en Chile y cuáles son las tareas pendientes. Una mujer de 70 años dio a luz a mellizos en un hospital en África. El centro médico dijo que el nacimiento fue más que un éxito médico. Se trata de Safina. Hace pocos días se convirtió en la madre más longeva de África. Cuando me hicieron un chequeo, me dijeron que eran gemelos. Y había dado a luz a una niña a través de fertilización in vitro y decidió agrandar la familia a los 70. Se sometió a otro tratamiento de in vitro con ovodonación, es decir, un óvulo de una donante que se juntó con espermatozoides de su pareja en un laboratorio. We implanted 2 embryos and then we have come babies that we see now. So the age is just a number. A young woman can also die from complication of pregnancy. Pero la comunidad médica en gran parte del mundo no está de acuerdo con esta idea por los riesgos que significa. Son guaguitas que nacen pretérmino y que además nacen más chicas de lo normal. Puede haber más diabetes gestacional y además otros riesgos trombóticos, o sea, la mujer puede tener hipertensión. Estar embarazándose con este tipo de patologías hace que todo su embarazo sea más de riesgo. A nivel mundial hay normativas que no permiten tratamientos de fertilidad a mujeres mayores de 50 años. En Chile los centros médicos trabajan bajo el concepto de buenas prácticas, pero no están obligados. Lo mismo pasa con tratamientos en alza como la ovodonación. Este tipo de hechos lo único que hace es confirmar que necesitamos una ley de reproducción asistida que regule este tipo de comportamiento, ese tipo de acciones y las regule y establezca límites éticos donde no se sucedan este tipo de casos. Desde Fundación FEN alertan también de otro efecto negativo. Este tipo de noticias lo único que hacen es como aumentar en el imaginario colectivo que la reproducción asistida solo sirve para ser mamá o papá cuando uno quiera, a la edad que quiera. Y nosotros creemos que esto no es así. El foco, más que nada, hay que ponerlo en la importancia de la preservación de la fertilidad. Hoy día en Chile tenemos una tasa de natalidad bajísima, la más baja de la historia, y no se está hablando de eso. Y no tenemos cobertura de preservación de la fertilidad, ni siquiera para pacientes oncológicas. La OMS alertó que la infertilidad es una enfermedad creciente que afecta a 1 de cada 6 personas del mundo. En Chile también va en alza, por eso es importante hablar de salud reproductiva y de coberturas en nuestro sistema de salud. Desde marzo de 2020, las ISAPRES deben devolver anualmente a sus afiliados y afiliadas el saldo acumulado en sus cuentas individuales de excedentes de cotización. Muchos afiliados utilizan los excedentes para la compra de bonos y medicamentos, pero la ISAPRE debe devolver el saldo que no haya sido utilizado. ¿Cuándo y cómo realizarán la devolución? Se lo contamos en nuestro sitio web t13.cl. Continuamos, ya estamos en nuestra sección de salud mental. Hemos hablado sobre la enfermedad celíaca y cómo afecta a todo nuestro cuerpo, incluso a la salud mental. Hoy nos visita Luis Pino, director de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas, con quien abordaremos este aspecto. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, contentos de tenerlo acá en esta sección que para nosotros es tan importante. Cuando diagnostican con la enfermedad celíaca, el paciente debe hacer un cambio completo en su vida. ¿Cómo se trabaja eso? En términos macros se trabaja como cualquier circunstancia en donde el individuo, la persona, el paciente tiene que realizar un giro de 180 grados de las cosas que realizaba cotidianamente, de las cosas que creía de sí mismo cotidianamente, ¿sí? Y todos los logros que se había propuesto. Y esto significa, por ejemplo, en términos iniciales, que tiene que comenzar a repensar su vida. Y eso es importante, por lo tanto, un elemento central es que es una oportunidad
porque a veces las personas necesitamos eventos complejos, como por ejemplo un diagnóstico, para comenzar a repensar la vida, que incluye toda la dimensión de lo humano. En ese sentido, ¿se necesita apoyo de un profesional cuando esta situación se vuelve muy compleja? Cuando, por ejemplo, lo que hablábamos con el doctor, ¿no? Que de alguna manera se cambia la vida en hábitos, por ejemplo, la alimentación, donde una persona que a lo mejor comía muchos alimentos chatarros, por ejemplo, tiene que cambiar radicalmente. En ese sentido, cuando cuesta más, ¿es necesario acudir a un especialista? Siempre es bueno acudir a un profesional de la salud mental para que aprovechemos esas circunstancias para mirar otras cosas de la diversidad y de la complejidad humana. Pero un elemento importante que señalaba el doctor es este proceso de diagnóstico. Y en este proceso de diagnóstico podríamos señalar que es una parte inicial de un proceso de acompañamiento que va a ayudar a que la persona incorpore esta nueva forma de vivir. Esto quiere decir, por ejemplo, los dos elementos centrales que están en este diagnóstico, que tiene que ver con algunas biopsias, por ejemplo, o con algunos exámenes asociados al sistema endocrino, más otros elementos, y ahí luego de una totalidad, sí, comenzamos a decir, tú estás en esta enfermedad, o como yo prefiero señalarlo, en esta condición. Y por lo tanto ha pasado un tiempo sustantivo para que la persona se prepare para una suerte de develación, que en algunos casos podría ser vivido incluso como un trauma, ¿sí?, un estrés, un trastorno de estrés postraumático, a propósito de cómo se instala este cambio de vida. Pero eso tiene que ver cómo tú significas tu vida, cómo te enfrentas, qué tan flexible es. Son una serie de factores que tienen que ver con tu personalidad, con tu historia de adaptación a situaciones nuevas, y así sucesivamente. O sea, el camino de la aceptación, porque lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, cuando se diagnostica, ¿no? Ese camino de aceptar lo que me está pasando y de ver las oportunidades dentro de lo negativo que eso me puede ir brindando, ¿no? Lo mismo que decía también el doctor con respecto a comer más sano, a sentirse mejor, más vital. Sí, la aceptación hay que asumirla como un concepto que no es algo que hay que incluir cuando te pasan eventos sustantivos en la vida. La aceptación es algo constante a lo largo de la trayectoria vital. Es decir, aceptación significa desde que tú naces, aceptar una nueva condición ambiental, luego el desarrollo, el crecimiento y todos los elementos que tú te vas enfrentando. La mejor forma, valga la redundancia, de enfrentarlos es aceptar. Pero la aceptación, luego de un diagnóstico, debe ser conducente o debe estar ayudado o apoyado por una serie de otros factores. Eventualmente incluye un profesional o la familia. Y luego tú aceptas. Porque si tú partes el primer día, yo hoy día acepto, como algunos plantean, como que fuese algo mágico. Es un proceso. No, en realidad la aceptación es un proceso. Y un proceso que implica crecimiento. Una persona que crece es una persona que acepta. Y es más difícil llegar a esa aceptación cuando tengo frente a mí o estoy inserta en una sociedad que no va, digamos, al ritmo o que no considera toda la realidad de una persona con una enfermedad celíaca, donde sabemos que no todas las personas comen alimentos sin gluten, lo decía también el médico, es caro. ¿Eso de alguna manera cuesta más para llegar a la aceptación? Sí, cuesta sin duda, porque podemos pensar que hay aceptación desde el punto de vista biomédico, aceptación psicológica y aceptación social. Y cada una de estas tres dimensiones que yo mencioné tiene subdivisiones. Entonces, podemos hablar entonces de microaceptaciones. ¿Sí? Que en su totalidad, el todo más que la suma de las partes, implica que la persona en cualquier momento haga insight y se encuentre en una nueva condición y logre mirar hacia atrás y dice, yo estoy aceptado. En el 2023, ¿sí? Existe una tolerancia, ¿sí?, a incluir nuevas formas de alimentación. ¿Sí? Ya no se habla de carnívoro y vegetariano, sino que de vegano, celíaco, etc. Por lo tanto, hay un elemento cultural que quedó cambiando. Exactamente, y que facilita toda esta nueva. Por ejemplo, se habla transversalmente, ¿sí?, de intolerancias alimentarias. Ya no se habla de una. Entonces se espera que nosotros podamos compartir con un otro, y cuando invitamos a comer o hablamos de comida, la persona hable de su diversidad, incluso de gusto, o eventualmente desde el punto de vista médico. Y he notado que hay personas que se preocupan incluso de ver qué come su invitado, parece que a esta persona no le gusta la carne, o diferentes alternativas, ¿no? También se considera. Desde el punto de vista de las relaciones sociales que están sustentadas por lo psicológico, es un acto de empatía y es un acto de asertividad y de validación de la diversidad, validación del otro, y eso ayuda mucho a que un otro que eventualmente podría estarlo pasando mal por el diagnóstico o la condición, ¿sí?, implica ser un atenuante, ser escuchado, contenido y comprendido. Luis, muy cortito y para ir cerrando esta entrevista, recomendaciones,
cómo ayudar a que las personas acepten un diagnóstico y cómo también adaptarse a lo que deben enfrentar más adelante. Lo primero, cada uno tiene, para que no googleen qué hacer, cada uno tiene su forma particular de adaptarse a las nuevas condiciones, porque somos seres diversos y complejos. Pero lo importante, por ejemplo, puede ser echar mano, usando un sentido común, a la gente que te rodea, tu familia, abrir este diagnóstico, conversar, dialogar. Y puede ser lo que planteaban en la entrevista anterior, sí, plantear, por ejemplo, grupos de acompañamiento para que no te sientas solo. Una vez que no te sientes solo, comienzas tú a resignificar algunos elementos de la vida. Y si no eres capaz de resignificar solo, o no estás bien acompañado, o no han escuchado, o no han entendido tu alerta que estás enviando, eventualmente te puedes acompañar de un profesional, no porque tengas alguna problemática, sino porque es bueno un espacio distinto, neutral, de escucha respecto a una nueva circunstancia. Bien, Luis Pino, director de la carrera de Psicología de UDLA. Muchas gracias por estar con nosotros en Vida de Salud, que estés muy bien. Muchas gracias por el espacio. Bien, y hasta aquí nosotros terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Vida de Salud de T13 en vivo. Nos vemos como siempre muy luego con un nuevo capítulo. Que estén muy bien.